Radio Liberal México. Voz a libre pensamiento. Presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí en Radio Liberal, transmitiendo desde un punto geográfico de la Ciudad de México para el mundo. Y bueno, estamos hoy con un programa especial de Versus. Versus es el nombre de esta banda de rock que nos acompañan aquí sus integrantes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este fabuloso mundo de la música. Está conmigo Raimundo, David, Macedonio y Augusto. Ellos son estudiantes y egresados de escuelas universitarias y de música, y bueno, nos van a platicar un poquito, vamos a platicar un poquito sobre su banda, cómo surge y la música que ellos dicen que los identifica, su ritmo, dicen los define, su ritmo que no los define. ¿Así es? Así es, así es. La no definición nos define. La no definición los define. Y bueno, a ver, David, ¿hace cuánto surge la idea de formar una banda de rock? El origen de la banda tiene aproximadamente 3 años, que tenía yo la intención de crear un proyecto en el que pudiéramos no solamente crear un mensaje musical, sino también un mensaje hasta cierto punto filosófico y despertar en las personas a través de la música y de lo que ellos perciban a través del trabajo musical, conectarlos con algún tipo de curiosidad a conocer otras cosas que a lo mejor desconocen. Entonces de ahí surge la idea de buscar con Raimundo, que era un buen amigo mío. Empezamos a buscar alguien que pudiera acompañarnos en el teclado. Se integra Augusto, empezamos a trabajar y en definitiva pues teníamos la carencia de un bajista, ¿no? Entonces nos pusimos a buscar en el Conservatorio de Música, conoció a alguien y así es como integramos a Macedonio Orma. Macedonio, algo que hace rato me llamó la atención, el hablar de que hay un director musical, pero esto le da una formalidad a una banda, a un grupo, a una orquesta. Básicamente un director musical tiene que estar viendo y escuchando que suene bien la música, cualquiera que sea. Tú estudias música actualmente. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es el poder integrarte a la música de alguien que de alguna manera, ellos nos comentaban antes de iniciar el programa, son empíricos, música de manera empírica? ¿Cómo ir mezclando esto para darle una formalidad y una estructura y llevarlos a la idea que dice David, que la gente se involucre y sienta la música? Yo creo que es fabuloso. Primero, de entrada, me di a la tarea de tratar de conocer a cada uno de ellos. Porque es importantísimo la esencia que tiene cada uno de ellos para poder yo reintegrarme, ¿no? O sea, unirme a ellos. A mí no se me dificulta pues el trabajo, ¿no? Yo pienso que el trabajo del director incluye tener esa parte de saber manejar los caracteres de cada uno para poder hacer música, ¿no? Para poder hacer que suene bien la música. Sí, yo creo que es fácil. Bueno, a mí se me facilita. Creo que ¿tú le recomendarías a los jóvenes o a gente mayor, porque puede haber gente mayor que incursiona en la música, tú les recomendarías escribir empíricamente o utilizar partitura? Creo que cada quien hace lo que puede hacer, y eso es algo que me enseñaron. Mi maestro dice que el compositor debe componer lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque esa es la forma más sincera de expresar lo que uno es. Ya después entra el conocimiento, entra el hombre, entran otras cosas, ¿no? Que ahí es donde yo pude ayudar a ellos, ¿no? En ese aspecto de poder unirme y hacer una pasta que a lo mejor puede sonar muy bien. Augusto, el hecho de ser vocalista te pone en el primer plano y muchas veces pensamos que los que cantan son los principales. Sin embargo,
en lo que hemos visto de tu música, vemos que de repente el bajista se te une en el canto o que el baterista canta. ¿Cómo lograr esa simbiosis de que el vocalista sea parte de todo el grupo y no el protagonista? Bueno, en un principio sí estuve peleando mucho con el ser el vocalista, porque sí es la imagen, ¿no? Se lo podría representar así, pero hay más allá, o sea, si uno empieza a tener ese egocentrismo, no puede ir más allá, porque al principio peleaba así con las inseguridades, y yo creo que aún antes de tocar hay como que ciertas inseguridades, como aventarse al vacío o ir por una montaña rusa. Uno no sabe qué tanto puede ascender su nivel de energía, pero así la sociedad nos ha como que inculcado, ¿no? Que dicen, si entre más alto subas, más dolorosa va a ser la caída. Pero es algo que va más allá todavía va más allá. Si tú te eliminas de eso, ya no hay límites, ya haces la armonía, la simbiosis completa, como mencionabas. Muchas veces uno cree que porque está cantando y está enfrente, pues ya se lleva todo el papel, cuando realmente es el que se lleva un peso, porque si la riega en una se desafina, empieza a dar así el gallazo o cosas así, pues la responsabilidad pues va así sobre el que canta, ¿no? Los músicos pues también cumplen su parte y también pueden como que equivocarse, pero siempre está así la imagen como que muy asediada por todas las cuestiones de la civilización que nos han inculcado. Fíjate, Raimundo, que tú tocas uno de los instrumentos, digamos, entre comillas, más populares, más conocidos, pero con una peculiaridad, es guitarra eléctrica. Cuando está uno escuchando la música, lo que decía ahorita Augusto, aparentemente uno está en la visión o la vista en el cantante, pero de repente tú, en la música que ustedes transmiten, se siente el rasgueo de la guitarra, o en su momento el bajista, en su momento el baterista. ¿Qué tan difícil es llevar la guitarra a la gente sin que siga siendo ese instrumento común y corriente que creo que el 90%, si usted mira si me equivoco, de la música se ha hecho con guitarra en México? ¿Qué tanto es darle ese punto, ese plus a la guitarra, como tú lo haces, para que la gente atraiga, para que tú lleves tu sentimiento a la gente? Pues era cuestión nada más de escuchar, saber lo que es comercial, lo que no, y trabajarlo. Porque, por ejemplo, yo como guitarrista me he enfocado, con los pocos conocimientos que tengo de música, me enfoco en lo que sería el plus, ese punch que le dan a la guitarra en la música rock, en el rock, para poderle dar ese gancho a la gente. Dice, estamos platicando con ellos aquí desde el auditorio de la Asociación Cultural Gran Logia Valle de México, y bueno, estamos en una atmósfera donde vemos una serie de signos y de símbolos, tanto egipcios como nacionalistas, y por ejemplo, el buscar el rock o hablar de rock siempre nos identifica hacia, no sé, hacia Europa, hacia América, Norteamérica. Pero David, ¿qué tanto el rock que ustedes hacen, decía hace ratito Augusto, a ustedes los identifica algo que no los define? ¿Qué tanto el rock ha cambiado, qué tanto ha permanecido? Pero me gustaría que me lo platicaras después de escuchar la primera canción de ustedes, la primera interpretación, y después hablar un poquito más. Vamos a, ¿qué canción iniciamos? Entes, ¿no? Sí, Entes. se llama Entes, la melodía.
Vamos con Entes y ahorita regresamos. Y bueno, ya estamos aquí. Escuchamos ahorita en Entes. Para empezar, ¿por qué Entes? Bueno, ahí la respuesta de Augusto. ¿Por qué Entes? Bueno, hay bastantes figuras de la imaginación humana, ¿no? La canción habla en sí de los ángeles. Los ángeles muchas veces igual se puede confundir con las estrellas fugaces. No sé si han alguna vez escuchado la anécdota de por qué las brujas
consumen la energía o la carne de seres, de otros seres, como de bebés o de mujeres hermosas. Bueno, hay un relato que había un campesino, ¿no?, que quería andar con la princesa de su pueblo, pero la princesa pues siempre lo trató muy mal, y su caballero pues siempre la defendía y ponía en ridículo a este campesino. Pero él estaba tan enamorado que pidió un deseo a una estrella fugaz. Entonces vio que la estrella fugaz cayó en la tierra y fue a pedirle su deseo. Cuando encuentra el lugar del impacto, se encuentra con una bruja que está peleando contra la estrella fugaz. La salva y mata a la bruja. Evita que se consuma toda su energía. Y entonces, como en recompensa, le da los deseos para poder estar al nivel del caballero que era el amante de la princesa. Y como tenía tantas virtudes este campesino, tanta fuerza de voluntad y tanta humildad, pues vio que en un principio de quien estaba enamorado, pues ya pasó a segundo plano y mejor se quedó con la estrella fugaz. Y entonces le dio alas y los dos se fueron otra vez al cielo. Y fíjense, comentabas antes de la primera interpretación de ustedes del rock, y te preguntaba, David, eso precisamente. El rock siempre lo hemos identificado con una música muy juvenil, muy de protesta, muy de reclamo. Y ahorita viene una faceta nueva en el rock que nos habla de seres fantásticos. El rock, ¿cómo lo identificarían ustedes o cómo lo sienten ustedes el rock? Bueno, yo al menos creo que yo nací siendo rockero, ¿no? Después me convertí en una, yo diría, en una masa rockero clásica latina, ¿no? Pero en sí para mí el rock es simplemente una forma de expresión como todas. En esta, en la que hacemos nosotros, creo yo que es una mezcla de nuestro bagaje, ¿no? Tanto inglés como europeo y con lo que uno es, ¿no? En mi más sincera expresión es lo que soy yo, ¿no? David, ¿han logrado ustedes llevar un poco su objetivo, o has sentido que estén llevando tu objetivo que se formaron al iniciar este grupo con la música? Primero que nada, cantando en inglés, por lo menos ahorita, y segundo, manejando este estilo musical conocido como el rock. ¿Sientes que sí va por la idea que ustedes iniciaron, principalmente ustedes? Claro que sí, yo pienso que inclusive estamos rebasando mis expectativas, porque en un inicio, cuando tenía yo la idea del grupo, me imaginaba tal vez encasillado en ciertas áreas que, como dice Macedonio, a veces uno hace las cosas dentro del conocimiento que uno tiene. Pero a mí siempre me ha interesado escuchar bandas de otros países, por ejemplo de Canadá, de Arabia. Hay un grupo que se llama Speed Caravan, que a mí me gusta mucho lo que hace él con el instrumento. Él es de Almería, ¿no? Entonces es padrísimo todo ese tipo de cosas, me gustó empaparme, pero aún así, a final de cuentas, la música no nada más es técnica, ¿no? También es sentimiento. Entonces mucho lo que hicimos cuando llegó Macedonio era equilibrar mucho lo que teníamos nosotros de sentimiento y de emoción y que queremos compartir con la parte de la técnica, con la parte de hacer las cosas a un nivel nuevo de perfección. Porque al final de cuentas la música es esa armonía entre las notas, la cuadratura y el sentimiento. Entonces eso es una cosa maravillosa que me ha gustado más todavía en esta banda, ¿no? O sea, el que hemos llevado las cosas a ese nivel, de equilibrar las cosas de la técnica y el sentimiento para hacer lo que estamos haciendo. Raimundo, hace rato me decías algo interesante. A mí me gusta que la música no sea comercial. ¿Cómo percibes tú lo comercial? A veces dice uno, si fuera uno comercial, y les comentaba la anécdota de un bajista de un grupo muy conocido, muy popular, que de ser concertista, cuando entró a lo popular, pues este hombre ha hecho dinero, ha sido ya famoso, o sea, ya hizo famoso. ¿Cómo romper lo comercial para que no seas
parte de la chusma, parte del pópulo, no sé. Y digo esas palabras no con sentido violativo, simplemente por lo que decías. O sea, habló algo bien importante David, la perfección. Lo popular es lo común y corriente. Y si te quedas en lo común y corriente, no trasciendes. Decíamos, estamos en una atmósfera y en un lugar que busca que el hombre trascienda, Así es. no se quede. Decían los japoneses que ser barrendero, pero el mejor, ¿sí? O ser el mejor empresario y el mejor. ¿Cómo sienten ustedes, te decías en la pregunta, cómo lograr o percibir que no sea comercial, pero que a la vez sí se pueda popularizar o llegar a ser del gusto de mayor número de gente? Es, por ahí decirlo que la forma correcta de no llegar a ser popular sería no ser monótono en las composiciones. Y para mí, por ejemplo, siento que soy el más influenciado por el rock aquí. Pues en mis composiciones siempre trato de por lo menos influenciarme de mis guitarristas favoritos. Por ejemplo, me pongo a escuchar a Steve Vai, a Satriani, a Yngwie Malmsteen, hasta, por ejemplo, algo mexicano, por ejemplo, La Cuca. Es el único o de los pocos grupos que me gustan en español. Y de hecho, por ellos fue que me inicié en la música. Porque al escucharlos a los 13 años, pues mi panorama no era muy amplio en ese momento. Y al ver a ese guitarrista yo decía, oh, wow. Fíjate que dijiste algo, bueno, nombres que no sé, a lo mejor a los jóvenes sí les llama la atención. En mi época el rock estaba mezclado entre el rock en español, básicamente, Claro. el rock de Elvis Presley, ¿sí? Y no sé un tanto cuánto, no sé si sea correcto, pero el rock de los Beatles, de los Claro. Rolling Stones, todos ellos. Era, digamos, el rock que más nos llegó. Y, por ejemplo, fíjense, hace rato se me hacía, cuando ustedes me dijeron que iban a tocar música no para ancianos, digo, perdón, para gente mayor. Recordemos que el anciano es el hombre más sabio. Cuando hablamos de para música diferente, cuando los escuchan, es más, ¿para qué les comento? Escuchemos la siguiente canción y van a ver que no importa tu edad y vas a escuchar. ¿Con quién? ¿Cuál es la siguiente canción que La nos siguiente van a canción se llama Heavy Slide y es una canción rockera, como una especie de tributo a esencia rockerísima, setentera. Setentera en el año 2014. 2014. Sí. Siglo XXI. Vamos a escucharla y regresamos.
Y bueno, ya regresamos, ya escuchamos la canción y definitivo hay, y no es porque sea coba, quien me conoce sabe que no soy, no ando de barbero con nadie, me gusta ser muy formal en mis cosas y créanme que para mi edad, para lo que les decía hace rato que yo escuchaba, pues es una música que pega, vale la expresión popular, ¿no? Pega. Y bueno, seguimos en este programa y me gustaría algo bien importante. Decía hace rato David, al principio del programa, que hay que conocernos. Augusto, ¿qué estudias? ¿Quién eres tú? Bueno. Sonó canción también, ¿verdad? Bueno. Yo estudio ingeniería en robótica industrial. Soy una persona que trata de ser, dentro de lo posible, sencilla. No trato de tener como que esa vanidad. La vanidad no es que me choque, porque sí es muy importante. Luego hay muchos problemas al tener que relacionarlo con el asunto de la belleza, ¿no? Por ejemplo, yo no soy tan rostro que digamos, pero o sea, no me puedo dar el lujo de decir, no, voy a ser vanidosa. Pero sí trato de alguna manera, no expresando por atuendos, ni tratando de expresar cosas más allá de lo que no voy a tener o no tengo. Y me refiero al aspecto de que uno nace siendo perfecto como nace. Dios nos hizo así por alguna manera. Y estamos, yo creo que siempre en ese trayecto de conocer más y inclusive conocernos a nosotros mismos. No, una vez que uno muera, pues se va a pudrir el cerebro y todo, ¿no? Pero todavía hay más, o sea, no puedes como que llenar así la cajita y decir, no, pues esto eres, esto exactamente eres. Lo que uno es, ahora sí que son los actos que uno hace. Pero obviamente hay momentos en los que se puede cambiar. Pero no te preocupes por el rostro, hay uno que dice que mamá pon la grabadora, que es guapo y creo que es rockero, ¿no? Y bueno, eres del Politécnico, estudias en el Politécnico. Uh-huh. David, tú ya eres egresado, ¿de qué carrera? ¿En dónde estudiaste? Yo estudié en el Politécnico, soy ingeniero mecánico industrial. Nosotros en familia somos como que tenemos ese don de la música o del arte. Mi familia es artistas, pintores, músicos, pero porque les gusta, no porque se dediquen 100% a eso. O sea, toda la gente de mi familia son gente profesionista que ejerce sus profesiones y que se dedica en su casa o en su tiempo a lo que le gusta. Entonces, a mí me gusta mucho la música desde niño, ¿no? Yo siempre estaba tocando con las charolas de mi abuelita, y le pegaba, y con las piedras, y yo hacía mi ruido y todo, vengan a verlo, ¿no? Entonces, a mí me gustó ir un poquito más allá. O sea, me gusta mi profesión, me gusta lo que estudié, pero la música me apasiona, ¿no? Eso es lo que me llena, me reconforta y me permite salir de mí para transmitir un buen mensaje a las personas, que es lo que me interesa. Entonces, pues yo creo que, ¿quién soy? Pues yo creo que soy el medio para transmitir un mensaje bonito que pueda ayudar a las personas a abrir el panorama hacia sus vidas y ser más felices y entender que, como dice Augusto, pues estamos en este lugar para disfrutar, para vivir y pues que la música la disfruten. En ese momento lo que puedan captar y entender es maravilloso. Fíjate que acabas de decir algo bien importante. Yo creo que el mundo, y hace rato hablaba Augusto algo de ello, el mundo nos ha manejado, manipulado hacia una forma de ser. Entonces, en mi época tenías que ser profesionista y casarte para ser una persona de bien. Posteriormente, ya con tantos divorcios, pues ya la gente ya no le preocupaba tanto el divorcio, ¿no? Y nos van metiendo en cánones, ¿sí? Inclusive recuerdo que en lo particular, en la familia de parte de mi esposa, me decían el del trajecito, porque a mí me encantaba vestir el traje, me gusta vestir el traje.
Entonces, Vale. y yo les decía algo bien importante para mí, el hecho que yo use traje, ¿por qué va a estar mal usar traje? Me gusta, ¿sí? Como al que le gusta andar de vaquero, que tampoco es malo. O sea, igual la música. Oye, por ejemplo, a mí hay música de Belinda, por decirlo así, que me gusta y no me importa que me critiquen. O hay música de, ¿cómo se llama? Bueno, de músicos populares, como es corriente José José, mismo Luis Miguel, que me gusta, pero me gusta Bach, me gusta Chopin, me gusta Mozart. Yo creo que cuando tienes una cultura general, es lo que te va creando una personalidad. Y hablando precisamente de músicos clásicos, que hay quien ya dice que no le que llaman clásicos, son músicos. En el caso tuyo, David, estás estudiando música clásica, te gusta, y te mezclas con la contra, pareciera ser, ¿no? Y bueno, hablando, Macedonio, de que tú estudias, eres concertista, y hablando de músicos clásicos, Macedonio, ¿qué te lleva a mezclar estas dos? Pareciera que no se lleva el rock con la música clásica, ¿no? Pues hay muchas curiosidades dentro de todo, ¿no? Créeme que Mozart, el mismo Mozart, para mí fue el Juan Gabriel o el Luis Miguel de su tiempo. Claro, claro. O sea, yo creo que es la vida la que te lleva al plano al cual estás, ¿no? Entonces, yo pienso que yo en ninguna forma bifurco la música en dos géneros, sino simplemente se bifurca en cada pensamiento de uno, ¿no? En el bagaje de uno, en lo que uno vive, como decimos, ¿no? Que es importante. Yo hago música para concierto, ok, pero a mí también me gusta como a ti el rock, me gusta como a ti Juan Gabriel y me gusta como a ti Luis Miguel, ¿no? Entonces, jamás he negado que me gusten los demás géneros. Al fin y al cabo todo es un aprendizaje, ¿no? Entonces, es sencillo, ¿no? Bueno, no lo veo así. Yo creo que aquí, este programa, me gustaría que llevara ese mensaje precisamente de que no importa el estilo que te guste, lo importante es que te guste. Exacto. O sea, ¿cuál es la vergüenza de poner a Juan Gabriel o al Buque en tu casa, o tener Mozart? Claro. Y algo que vamos a recalcar que dijiste, Macedonio, muy interesante. El Luis Miguel, el Juan Gabriel de su época, fue Mozart, fue Bach, seguramente, ¿no? Claro. Vamos a escuchar la siguiente canción. ¿Cuál es? Jaunebu. Se llama Jaunebu la canción. Jaunebu. Jaunebu. Y regresamos a platicar con Raimundo.
Y bueno, ya escuchamos la música y ahora Raimundo, dinos quién es Raimundo, ¿qué estudias? ¿Qué estudio? Música. Estudio por mi cuenta en este momento. ¿Y hacia dónde tu perfil antes de estar en la banda te inclinaba? ¿El perfil clásico? ¿El perfil...? Pues esos dos siempre los he llevado casi de la mano, ¿no? Aunque sí he ganado un poco más el rock, pero también me gusta la música clásica. Me gusta el jazz, el blues, el funk, todos los géneros. Y siempre de alguno agarro alguna influencia para componer mis ideas. Ya te acabas de mencionar ritmos que hace rato no comentamos, el jazz, el blues, son música muy... La música instrumental, la música, decías hace rato, la música árabe es preciosa, me gusta mucho. Y algo que creo que hay que recomendarle a la gente es escuchar, por ejemplo, música japonesa, música Claro. alemana. Que se dé la oportunidad, eso es importantísimo, yo siempre he pensado eso. Lo que sí les voy a decir que no pongan los radios muy altos. Pero vamos a escuchar la última canción. ¿O nos Claro. falta? ¿La siguiente canción cuál es? Lilith. Lilith. Lili. Y regresamos. Tú que al engendrar ánimas por tu voluntad, fuiste vestido del hombre de Dios, única entre todas las mujeres, con un cuerpo tan seductor que hasta la más hermosa envidiaría. Tú, que al no encontrar satisfacción en el falo banal, mil demonios empezaste a trabajar.
Y bueno, ya estamos por cerrar el programa, estamos en Entrevistando A, transmitidos de la Ciudad de México, en la estación digital de Radio Liberal, de la sección cultural Gran Logia Valle de México, y estamos aquí con la banda, con el grupo Versus, que tocan una música cuyo estilo es no tener estilo. Estamos con David, Raimundo, Macedonio y Augusto. Un mensaje, Augusto, para nuestros cibernautas, ya no decimos radio escucha, lo de radio se pone por estilos, ¿no? Pero realmente ahora son cibernautas. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, a los viejos y a los niños en cuanto a música? A música. Bueno, mi mensaje sería que hay que disfrutar de la música. Y sé que, aunque muchas veces parece que hay momentos en los que uno quiere tocar música, sobre todo con las bandas, ¿no? Yo sé que muchas veces puede que uno quiera tocar algo, ¿no? Pero realmente es el instrumento el que te escoge a ti. No, tú no escoges el instrumento. Es algo muy, muy alucinado, pero a mí me ha pasado, lo he visto, y muchas veces, pues, resulta que, aunque uno quería tocar guitarra, terminó tocando batería, y el instrumento que te escoge a ti es el que realmente le valdría la pena tocar. David, fíjate que decías tú desde pequeño manejabas pues la música, el ritmo, y hablando de lo que decía Augusto, el escoger un instrumento, o el instrumento escoge, hay un instrumento en las orquestas, las grandes orquestas, que es el triángulo. Y uno dice, bueno, pues esa cosita que, ¿sí? O el otro, el grandote, ¿cómo se llama? La gran casa, ¿no? Los bongos, ¿no? También. Los bongos, sí, inmensos. Contrabajo. El contrabajo, por ejemplo, andar cargando el contrabajo. Entonces, cuéntanos tu mensaje, danos tu mensaje hacia quienes nos van a ver a través de internet, a través de Radio Liberal México por YouTube. Bueno, pues yo les invitaría primeramente a que se permitan el tener un buen entendimiento de que el internet es una llave maravillosa que nos permite conocer cualquier cosa que nos podamos imaginar. En internet podemos encontrar un manual inclusive para crear lasaña y para tocar la guitarra como maestros, ¿no? Pero ahí está precisamente la clave, el tener acceso a toda esa información. Tiene uno que tener un buen criterio para poder deducir qué es verdad y qué no. Hay mucha información que es falsa, hay mucho fanático, hay mucha gente que genera odio y rencores. Entonces, nuestro mensaje es precisamente la canción Jaunebu habla de eso, ¿no? De las guerras que se han creado a base de desinformación. No permitamos que la desinformación nos lleve hacia donde no queremos como sociedad ir. El mensaje de la banda es ese: el crear paz, el crear amor, el vivir en armonía. Somos hermanos todos de sangre, somos iguales. Ese es el mensaje. Macedonio, Sí. hablamos de internet. Ayer decía en una conferencia que también usted la podrá sintonizar a través de esta estación de red de Radio Liberal. Hablaba Ramón de la Fuente que puedes tener una computadora, pero si no sabes para qué es igual lo mismo. Exactamente. Como si no la tuvieras. Decía ahorita David que el internet nos permite muchas cosas. Es cierto, ya no tienes que aprenderte las cosas, ya están ahí. Yo les decía a mis alumnos en la universidad, oiga, profesor, podemos traer, cópienlo del internet, no me importa. Lo que quiero es que razonen lo que están diciendo, porque si lo van a escribir, pues olvídense, ¿no? Y por ejemplo, en este caso Macedonio, hay tutoriales que en el internet que te van enseñando a tocar instrumentos. Ya decía Augusto, el instrumento te escoge a ti. ¿Tú recomendarías basarse en un tutorial para aprender música? ¿Qué necesitaría? Siempre y cuando tengan a alguien que sí, que sepa. Yo siempre, tienes que saber meter la cuchara a la mezcla, saber a qué sabe, saber qué consistencia tiene, para realmente
para estar, que sea verídico, ¿no? Que sea fidedigno, ¿no? La información que te estás llevando a la cabeza, ¿no? Yo sí lo recomendaría siempre y cuando tuvieras a alguien atrás. ¿Qué mensaje le darías a los que nos están observando y viendo ahorita con respecto a su vida? Que se descubran. Yo creo que es lo más importante que viene a hacer uno aquí al planeta Tierra. Que tengan esa intensa búsqueda, que busquen lo que les gusta hacer en la vida. Yo creo que no hay más. Y quererse. El amor siempre es importante. Siempre es importante. Y claro, pues definitivamente el querernos a nosotros mismos es lo más importante. Ser el mejor en lo que haces, en lo que hagas, sea recogiendo basura o sea creando un automóvil, que por cierto veía yo hace unos días que es la ventaja del internet, de que Porsche, Ferrari y todos ellos construyeron autos, ¿sí? Y por ejemplo construyeron un auto eléctrico hace 200 años, 100 años, no sé, y si no te buscas, piensas que todo fue Ford, a lo mejor el primer auto, ¿no? También veía, por ejemplo, que el representante ahorita en los Juegos de Invierno es un alemán. Me dicen, ¿es un alemán? No, no es un alemán, es un mexicano cuyos padres fueron los precursores los que trajeron la Volkswagen a México. Y bueno, pues, ¿qué culpa tienen de tener apellidos y nombres alemanes? Pero es un mexicano y el único que nos está ahorita representando en Sochi, Rusia, en los Juegos de Invierno. Y bueno, tu mensaje para ya irnos a cerrar este programa, Raimundo, ¿qué mensaje nos das? No vean porno. No más gastes sus energías. No limites, ya. No, pues, opino lo mismo, ¿no? También que toda la información que adquieres de internet trae un beneficio, pero también un riesgo, ¿no? Si no lo sabes digerir. Tienes que tener las herramientas adecuadas y un buen maestro que te oriente hacia el conocimiento. Y bueno, pues yo les agradezco a Versus, Muchas gracias. Muchas gracias. David, Augusto, Macedonio y Raimundo, que nos hayan permitido, y que no sea el primero ni el último programa. Me gustaría que de aquí a 50 años, que es más o menos la edad que yo tengo, que escucho que los que tocaban en aquella época están en el despido o la despedida, ¿no? Y siguen haciendo conciertos, se para el espacio, ¿no? Como reencuentro. a los Beatles, ¿no? El reencuentro. De aquí a 50 años después, ¿no? Una cápsula del tiempo, ya lo decías. Ustedes tienen algo bien importante. Tienen la robótica, tienen la informática a su alcance, tienen el internet, tienen el conocimiento de la música y tienen todo para salir adelante. Les agradezco mucho y los felicito Muchas por gracias. Gracias por la invitación. esta iniciativa, porque creo que a los jóvenes es lo que les hace falta. Y no vean porno, digo, por no dejar, no vean lo que no les conviene. Bueno, les agradezco y nos vamos con qué canción para despedir este programa. Con Marstor. Es una canción que está cantada en alemán. Las anteriores estaban hechas en inglés, con el propósito de expandir esta información no solamente aquí en México, sino también en el extranjero. Porque hay que recordar muchas veces que México es una de las culturas como que de herencia. Entonces tratamos de regresar un poco de lo que nos han dado otras civilizaciones, otras mentes, y por supuesto que también son parte de la humanidad. Dijiste algo bien importante, o sea, los muchachos de hoy son más políglotas que los de mi época. En mi época era el inglés, hoy está muy en boga el chino, el mandarín, está muy en boga el alemán, el español obviamente, y algo bien curioso, en la Universidad de Harvard, para estudiar idiomas, en una conferencia que también la podrán ver aquí por Radio Liberal, de
identidad nacional con el maestro Armenta, que habla precisamente de la cultura mexica. Algo que él menciona en su conferencia es precisamente eso, que para estudiar en Harvard, fíjense, hay que saber mexica, aunque usted no lo crea. Y bueno, nos vamos. Soy Juan Manuel Velasco y lo esperamos nuevamente en un programa más de Entrevistando a por Radio Liberal México. Agradecemos a Arturo Pacheco, nuestro jefe de producción, que nos ha acompañado aquí detrás de las cámaras. Muchas gracias, hasta pronto, hasta siempre.